Pues seguimos analizando, ¿verdad?, lo que es la iglesia del Nuevo Testamento, poder entender lo que Dios espera de cada uno de nosotros para poder crecer espiritualmente y llevar a cabo su palabra. Eso es importante. Entonces, estamos analizando lo que sí es la iglesia, conceptos correctos, y mirábamos, ¿verdad?, todos estos conceptos en cuestión de cada una de ellas. Entonces, una nación santa, el apóstol Pedro, fue donde nos quedamos. El apóstol Pedro nos dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que somos una nación santa, ¿verdad?, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y fíjense la razón por qué somos escogidos de esa manera y para qué. Pedro nos dice, ¿verdad?, no solamente se trata de recibir privilegio, de formar parte del reino de Dios, sino dice ahí la razón, ¿verdad?, correcta del por qué debemos convertirnos a ellos. Entonces, es un pueblo adquirido por Dios, y la razón es para que anunciéis, noten ustedes, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sabemos lo que el apóstol Pedro menciona acerca de la virtud, ¿verdad? Añadir a vuestra virtud, ¿qué? Conocimiento, paciencia, amor, ¿verdad?, dominio propio. Entonces podemos ver nosotros, ¿verdad?, que es importante hacer crecer nuestra fe, y por eso el apóstol Pedro está diciendo todo esto va a ayudarnos a crecer espiritualmente, y vamos a alumbrar, ¿verdad?, vamos a alumbrar más y más a nuestro Padre Celestial. En otras palabras, es como, no sé si usted ha visto estos tipos de cosas que a veces los niños traen, es algo que usted lo pone en la luz y luego lo lleva al oscuro y sigue brillando, ¿verdad?, pero se opaca, se acaba la energía de la luz, se acaba en ellos, y los niños juegan mucho con ellos, ¿verdad? Entonces es prácticamente lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Si nosotros nos acercamos a Dios bastante, en el momento que estemos en el mundo vamos a brillar, y tenemos que ser el camino de Dios, ¿verdad? También el último es el camino de Dios. Juan 14:6 nos explica el apóstol Juan que Cristo mencionó, ¿verdad?, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y noten ustedes lo importante aquí, dice, nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, lo que está diciendo Cristo, es importante esto. ¿Por qué? Porque es triste, muchos pensamientos del hombre dicen, ¿verdad?, esta es una montaña, lo ven así, de esta manera, el hombre, y te dicen, no importa la ruta, te dicen ellos, no importa la ruta que tú tomes en la montaña, dicen ellos así, dice, todos vamos a llegar ¿a dónde? Exactamente, al cielo, ¿verdad? Dicen así, es el pensamiento del hombre. Pero Juan 14:6, ¿qué dice? Tal vez tú crees que vas a llegar allí, pero el problema es, dice Cristo, yo soy la puerta. Entonces no es como tú quieras llegar al cielo, es lo que está diciendo Cristo. Cuando en Juan 14:6, no es como tú creas llegar al cielo. Y dentro de la iglesia encontramos muchos hermanos que toman su cristianismo y lo hacen de acuerdo a su voluntad. Y Cristo le dice a sus discípulos, de aquí en adelante ustedes tienen que entender, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, Cristo va a ser ¿qué? El juez. Cristo va a ser el juez en el día del juicio. Amén. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, ¿qué sucede? Ahorita Cristo es un abogado para nosotros. Y cuando usted tiene un abogado en lo secular, tiene que declararle todo a ese abogado para que el abogado pueda ver cómo manipular o hacer, llevar las leyes para poder ayudarle a usted a que quede ¿qué? Libre, ¿verdad? De la condena, libre de todo eso. Ese era el caso, ¿verdad? De ayudarle. Pero ahora imagínense, usted le dice todo al abogado y luego de repente llega a la corte y al que mira sentado como juez es su abogado. ¿Qué va a pensar usted? En lo secular.
No, al contrario, ya sabe toda la verdad, sabe todo lo escondido de usted. Y en lugar de decir, no, pues ahora no puedo manipular las leyes, ahora tengo que regir las leyes y vas a ir a la cárcel. Entonces, igualmente hoy en día, Cristo es nuestro abogado y Él mira por nuestras necesidades, pero si no componemos nuestra vida, si no vamos acomodándonos a su camino y vamos dejando estas ideas de vivir fuera de este camino, y tenemos que ir haciendo esto. Es la única manera que podemos nosotros entender que no hay otro camino. Necesitamos dejar de ver todas las demás personas de cómo viven su cristianismo y empezar a ver solamente a Cristo. Y eso es lo que está diciendo Cristo ahí. Desde ese momento necesitas empezar a verme a mí. Va a haber muchas personas dentro del rebaño que van a querer llegar a Dios de una manera incorrecta, pero si tú no te pones a guiarte, le dijo a la mujer samaritana, ¿se acuerdan también? Porque la mujer samaritana fue la pregunta, bueno, ¿dónde vamos a adorarte? ¿Dónde va a ser el lugar correcto para adorarte? Y Cristo le dice, ¿verdad? Viene el día cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, si tú adoras solamente en espíritu y no adoras en verdad, pues te tienes que arrimar para acá. Si tú adoras solamente en verdad, pero no adoras en espíritu, te tienes que arrimar para acá. Todos tenemos que llegar a ese camino. Entonces, y la iglesia, por eso cuando usted mira en Hechos, cuando empieza el inicio de la iglesia, les llaman los del camino, ¿verdad? Los del camino les llamaban. ¿Por qué? Porque caminaban de acuerdo a Cristo. Y esa es la diferencia. Tenemos que seguir caminando de acuerdo a Cristo, ¿verdad? Es importante esto, es necesario que la gente nos pueda ver como la iglesia. Es importante, necesario, ¿verdad? Que cuando hablemos la gente ponga atención. ¿Por qué? Porque mira nuestro caminar y mira que nosotros vamos siguiendo solamente a Cristo. Eso es importante entonces, que cada uno de los que estamos aquí debemos entender que no porque encontramos todos estos nombres para identificar a la iglesia del Nuevo Testamento, indica que podemos usarlos. Ese es otro problema, ¿verdad? Vamos a decir como, pues aquí creo que aquí en el Metroplex existe, ¿verdad? La Iglesia de Cristo siempre en familia, ¿verdad? Creo que he escuchado esa, la escuché años atrás. Y lo agarran de dónde, de la familia de Dios. Y piensan que es correcto agregarle siempre en familia. Pues no, ¿verdad? No, pues no, porque encontramos textos que implican, bueno, así eran llamados, así son reconocidos la iglesia, pero una vez que Dios le da el nombre cristianos, pues, y costó mucho, ¿verdad? Que Dios hiciera todo lo que hizo para que nosotros nomás pongamos lo que queramos. Entonces, debemos ser identificados como ellos, pero de acuerdo a Dios. Nuevamente, todos los caminos tal vez pensemos que van a llegar al cielo, pero solamente un camino, y el cual es el que vayamos dejando, ¿verdad? Es cuando Cristo dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, ¿verdad? Que un rico entre ¿dónde? Al reino de Dios. Al reino de Dios. ¿Qué es lo que está explicando Cristo con esto? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué se refería? Yo sé que por muchos años yo pensaba que Cristo estaba hablando de una aguja de coser, ¿verdad? Pero realmente no está hablando de una aguja de coser. Si usted piensa eso, bueno, déjame lo explico para que entendamos de qué está hablando Cristo. En las ciudades, en la entrada había una puerta donde entraban todos. Y estas puertas eran abiertas durante horarios para que toda la gente entrara por ahí. Pero había horarios donde estas puertas grandes se cerraban y había una puerta pequeña. Y esta puerta pequeña se conocía como aguja. Pero esta puerta pequeña solamente era para personas humanas. Entonces, usted ha visto un camello, ¿verdad? Por televisión. ¿El camello qué es? Mucho más grande, las puras piernas casi de un camello es del tamaño de una persona normal, ¿verdad que sí? Entonces, lo que Cristo está diciendo es, ¿qué es lo que hacían entonces? Cuando llegaban a esas horas y tenían que entrar por allí, el camello lo arrodillaban, lo ajustaban tanto al camello y entraba el camello por esa puerta.
Y de rodillas. De rodillas, exactamente. De rodillas se agachaba y lo hacía el dueño que entrara por esa puerta. Por eso dice Cristo, es más fácil que un camello entre por ese lugar que un rico. Porque el rico está tan alzado que siente que no necesita ¿de quién? De nada. De nadie. Entonces, ¿qué implica esto? Entonces, implica entonces que nosotros, la humanidad, necesita ser el orgullo, necesita acabarlo y necesita humildad. Eso es lo que está diciendo. Que la única manera que el hombre entre al cielo, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Cuando dice rico, se está refiriendo, ¿verdad? Por sí, porque el rico siente, no, pues ¿cómo me voy a arrodillar yo? Yo no necesito estar arrodillado, no necesito estarle pidiendo perdón a nadie. Por eso decía Cristo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. ¿Por qué? Porque en vez de ser orgullo, no nos deja ¿qué? Buscar la humildad. No nos deja buscar la humildad, ¿verdad? Y vivimos de esa manera. Entonces, es lo que está diciendo entonces claramente. Tenemos que identificar, ¿verdad?, la iglesia, y tenemos que empezar a tener esas características de lo que sí es la iglesia. Y dejar las características de lo que no es la iglesia. Grupos sociales, lo que miramos, ¿verdad? Clubes sociales, cosas así. No, la iglesia es aquella que permite oprimir su orgullo y se humilla ante Dios, ante su palabra. Esa es la iglesia. Y tenemos todos, créanme que todos, no hay persona en el mundo que no tenga que oprimir su orgullo. Todos tenemos que oprimir algo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser obedientes a Dios. Y lo podemos notar, ¿verdad que sí? Porque nos cambia, nos piden algo que no está en nuestra área de confort. ¿Y qué hacemos? No, ¿verdad? Luego nuestra mente entra en un no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque no está en nuestra área de confort. ¿Verdad que sí? Entonces, si es bíblico, y aunque no esté en mi área de confort, es lo que Pedro está diciendo. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Ahí está la clave, las virtudes. ¿Cuáles virtudes? No las mías. Las virtudes de Dios. Si Cristo estando en el cielo, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 5, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo, que no escatimó ser igual a Dios, ¿verdad? Sino que se humilló, ¿verdad? Dejó esa posición tan hermosa que tenía, y luego viene y se hace humano, y no solamente le bastó serse humano, que era humillación suficiente ser humano, sino que vino a morir de la muerte más humillante que podía existir en ese tiempo, que es la cruz. Entonces nosotros tenemos que bajarnos de esa torre o de ese pensamiento que pensamos, ¿verdad?, que tenemos, esa posición que pensamos tener, que es el orgullo. Necesitamos quitar eso, quitarlo de nuestra mente y humillarnos, bajarnos, ¿verdad? Y decirnos, hey, necesitas entender, no puedes estar ahí en ese nivel. La gente no está aquí para servirte, la gente está aquí para que tú le sirvas. Cristo vino a servir, ¿verdad que sí? Bueno. Iba a hacer un comentario sobre servir al Señor. Humillación, es verdad, y sabemos nosotros que cada uno de nosotros tenemos ese orgullo, no nomás los ricos, también nosotros tenemos orgullo, pero hay un orgullo bueno, que viene siendo ser orgulloso que eres tú parte de este reino divino. Entonces, cuando tú te humillas al Señor, entonces tú vienes a ser siervo, pero ese siervo no es para humillarse uno de forma de como lo piensa la gente, que humillación es cobarde, sino que yo, haciendo mi posición de humildad, de ser humilde,
es macilumbre. Quiere decir que yo te oigo, pero no quiere decir que yo me voy a exponerme a tus ideas o ir a, como dicen, go along with your... No, pues por eso estamos hablando de humillarnos ante Dios, no ante el hombre. Sí. El que se humilla ante el hombre complace al hombre, ¿verdad? La humanidad. El que se humilla ante Dios no complace al hombre, no complace a la humanidad, complace a Dios. Entonces esto es importante, ¿verdad? Entenderlo. Y es necesario, por eso les digo, es necesario vivir. Debemos entender que fueron usados, pero nosotros hoy en día comprendemos claramente que el único nombre que debemos usar para identificar a la iglesia del Nuevo Testamento es la iglesia de Cristo. Amén. Eso es importante, ¿verdad? Si usted mira un título que no es la iglesia de Cristo, y aún así, una vez dijo un hermano, dice el hermano, yo creo que el título podemos cambiarlo siempre y cuando hagamos todo lo que debemos de hacer correctamente y bíblicamente adentro en el auditorio. Y le dije, hermano, le dije, bueno, le dije, voy a ponérselo de esta manera, le dije yo. Le dije, usted trabajó muchos años en su vida, bastantes. Empezó a trabajar y todos es diferente, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos la edad promedio que empiezan a trabajar es que a los 16 años, ¿verdad que sí? La edad promedio, aquí en Estados Unidos. A lo mejor en su país usted empezó desde los 3 años, 4 años, en fin. Pero trabaja muchos años y empieza a construir su casa. Y usted una vez que termina su casa ya bien pintada y todo, le da todos los lujos que usted puede darle con su dinero, con sus manos, con su trabajo, su sudor. Le dije yo así, y vamos a ponerle el apellido afuera. Aquí vive la familia, este es el hogar de la familia Anastasio, ¿verdad? Vamos a ponerle así. Y le costó 30 años construirlo. Y si yo llego, y nomás porque llego allí y hago lo mismo que usted, vivo con usted, vivo bajo sus reglas, hago todo lo que usted me pide, pero yo llego y le quito ese familia Anastasio y le pongo aquí vive la familia Luna. ¿Qué cree que me contestó ese hermano? ¿Qué haría usted? Le dije yo. Dije, hermano, no, pero ese hermano, pues ¿cómo? Pues, ¿usted no le costó ni un 5? No, pues yo sigo sus reglas. Usted me dice que tengo que levantarme a las 6 de la mañana, me levanto a las 6 de la mañana. Usted dice que tengo que cerrar las puertas, se cierra a las 10 de la noche, yo estoy adentro para las 10 de la noche. Usted dice almorzamos a las 8 de la mañana, ahí estoy desayunando a las 8 de la mañana. Usted dice que tenemos que cortar el pasto cada viernes, ahí estoy cortando el pasto cada viernes. Usted dice que tenemos que regar las plantas a las 6 de la mañana, ahí estoy regando las plantas. Hago todo lo que usted diga, pero yo le voy a poner, aquí vive la familia Luna. Y me dice, no hermano, es que toda la gente que pase, va a decir, pues entonces que ya no vives tú allí o qué, ya no eres tú el dueño de la casa, ahora él es el dueño de la casa. ¿Verdad que cambia la idea? Entonces, a Dios no le costó 30 años, hermanos, hacer esto que tenemos aquí. No el edificio, la iglesia. A Dios le tomó ¿qué? Miles de años. Y no nada más años, hermanos. Le dije al hermano, a usted nomás le costó sudor. A Dios le costó ¿qué? La sangre preciosa de su amado hijo, su único hijo. Dije, como para que nosotros vengamos y digamos, yo le puedo cambiar el nombre. ¿Cómo cree que se siente Dios? Es lógico, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos ninguna autoridad, hermanos, que pueda respaldar el decir, yo le puedo agregar al nombre. Y mirábamos esto el jueves, ¿verdad? En cuestión de, ¿qué son las citas? De Deuteronomio era, fíjense, Deuteronomio capítulo, ahorita le digo, aquí los tengo apuntados. Siempre apunto todo, pero... Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Al principio del tiempo,
Para los profetas, apunta estas citas, Proverbios capítulo 30, versículo 6. Proverbios capítulo 30, versículo 6 a los profetas, ¿verdad? Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. ¿Qué tienen en común estos textos? Bueno, lo que tienen en común es simple. Yo sé que al momento que lo empiece a decir, ustedes van a decir, ok, sí es cierto. Que si usted le añade a la palabra de Dios, o le quita a la palabra de Dios, ¿qué va a suceder con nosotros? ¿Se vamos a ser lanzados a dónde? Borrados del libro de vida. Borrados del libro de la vida y lanzados al fuego, Amén. al fuego eterno. Entonces, nuevamente, nadie tiene autoridad, por más que usted diga, no, sí, hermano, no importa, mientras nosotros sigamos, nadie tiene autoridad para cambiarle el nombre que Dios ya le dio. La iglesia de Cristo. Deuteronomio, ¿verdad? Nuevamente, déjame los apunto aquí para que no se nos olviden. Son importantes. A ver, ¿cuál dije? Deuteronomio, ¿qué era? 4:2. Proverbios 30, versículo 6. Y Apocalipsis 22, 18 a 19. 18 y 19. Al principio, mediados y al final. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué encontramos los textos así? Bueno, porque ese es el todo de Dios, ¿verdad? Antes de iniciar Dios, en medio por si se te olvida y al final para cerrar este capítulo. De aquí en adelante, todos tenemos que solamente hacer lo que el Padre nos pide a nosotros. Entonces, porque Él es la cabeza y nosotros los miembros del cuerpo, la palabra nos declara una pertenencia a algo, y en este caso es la iglesia que pertenece a Cristo. Romanos 16, Pablo dice, os saludan las iglesias de Cristo. Eso es importante. Entonces, nunca permita que un hermano, una persona cambie el título de la iglesia de Cristo. Porque nuevamente, así como dijo esta persona, todos van a pasar y van a decir que ya no vives allí. Usted le cambia el nombre, hermano, le cambia el nombre a la iglesia. Y muchos han hecho eso, ¿verdad? Muchos han hecho eso, le cambian el nombre a la iglesia y ¿qué creen? Crece el número de audiencia en esos lugares. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ya están haciendo cosas que no son de acuerdo a Dios, ¿verdad? Si no respetas el nombre, pues no respetamos a Dios. Es importante entonces entender esto. En la parte 5, entonces ya que hemos entendido que la iglesia se debe llamar iglesia de Cristo, ya que hemos entendido lo que sí es la iglesia, ya que hemos entendido que estamos en el lugar correcto, bueno, ahora tenemos que analizar la iglesia. Es única y distinta ¿por qué es única y distinta? ¿En qué es única y distinta? Bueno, en su origen. ¿A qué nos referimos? Estamos viendo evangelismo personal y estamos viendo, y usted puede ir apuntando, yo también los tengo así apuntados en la parte de atrás. La iglesia de Cristo fue fundada desde antes de la fundación del mundo. Entonces, usted diga cuál religión en el mundo o cuál rama cristiana fue fundada desde antes de la fundación del mundo. Ninguna. Todas vinieron y podemos ver ahí, todos dicen después de ¿qué? De Cristo. Después de Cristo. En el año tal, después de Cristo. En el año tal, la más antigua que es la romana, Iglesia Católica Romana, en el año 600 después de Cristo. ¿Cuándo fue fundada la Iglesia de Cristo? En el año 30-33. Ahí está la clave, ¿verdad? Ahí está la clave. Entonces, ¿quién la fundó? Cristo mismo. Entonces es importante entonces respetar esto. Por eso Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4 dice, bendito sea el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es importante entonces entender esto, ¿verdad? Entonces, ninguna denominación o secta estuvo en la mente de Dios. Ni una, ninguna. Y usted puede entender el Salmo 127, ya lo hemos leído muchas veces aquí, ¿verdad? Es importante, como quiera, repasarlo. El Salmo 127, versículo 1, nos dice claramente esto. Déjenme lo leo. Dice, si Jehová no edificare la casa, noten la parte, en vano, ¿verdad? Dice allí,
en vano trabajan los que la edifican. Así puede estar bien bonito el edificio. Y hermano, yo he visto edificios y tan tremendos, ¿verdad que sí? Tremendos edificios. La vez que fuimos creo que fue Guanajuato, no, León, Guanajuato. Íbamos caminando, ¿verdad? Andamos viendo ahí la ciudad, íbamos caminando. Tremendo, estos edificios, hermanos, de la iglesia católica, tremendos, y nosotros no nos metimos para adentro, pero mira uno el edificio por fuera, ¿verdad? Y dice uno, wow, ¿verdad? Y nos causó tristeza, decimos, wow, es hermoso, pero a la misma vez que es en vano, es triste. ¿Por qué? Porque Dios no ha pedido eso. Entonces, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Eso es importante entonces, que tenemos que siempre mantener todo bajo el orden divino de Dios. Entonces, Mateo capítulo 15, si alguien gusta leer el versículo 13 y 14. Mateo capítulo 15, versículos 13 y 14. ¿Qué dice ahí? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Cuál era la situación? ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Vamos a qué? Querían ayudarle a Dios, ¿verdad que sí? Dijeron, vamos a ayudarle a Dios, vamos a empezar a quitar. Hermanos, no podemos arrancarnos y estar buscando cómo cerrar estos edificios, ¿no? Ese no es el trabajo de nosotros. El trabajo no es desacreditar a estas personas. El trabajo de nosotros es ¿cuál? De acuerdo a Cristo. Dar las buenas nuevas. Enseñar las buenas nuevas. Y en el momento dado, Él va a ser el que va a llevar a cabo su juicio. Entonces nosotros solamente lo que tenemos que hacer es seguir manteniendo nuestra vida dedicada a Dios. Entonces sabemos, ¿verdad?, que el origen de la iglesia es única. No hay ninguna denominación o secta o religión que usted le pregunte y que le pueda dar con Biblia que realmente fue fundada por Dios. La iglesia de Cristo es la única. No hay ni una que pueda irse y decir, mira acá desde Génesis 3:15 Dios prometió esto, ¿verdad? En Efesios capítulo 1 desde antes nadie puede mencionar más que la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque es de Dios. También el establecimiento, el año 30-33 después de Cristo, lo vemos en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Fue el año que fue establecida la iglesia, en el día del Pentecostés, ¿verdad? Sabemos ahí, y puede usted leer todo el capítulo 2. Por eso es de que cuando usted menciona Hechos capítulo 2, vamos a decir el 90% de las personas que son bien fieles a su religión, le dicen, ya no quiero escuchar. El 90%. Porque saben que al ir a Hechos 2 va a demostrar ¿qué? Va a demostrar la verdad. Y ellos prefieren estar ¿dónde? Dentro de la mentira, ¿verdad? Eso es importante entonces, demostrar la verdad. Siempre, Hechos 2, ténganlo en mente, ¿verdad? Las denominaciones y sectas tuvieron su establecimiento y aquí vienen los años para que los tengan. La iglesia católica, y yo lo puse en mi Biblia, hermanos, porque no siempre traigo el escrito conmigo, ¿verdad? Y yo siempre les digo, es bueno escribir en papel y lápiz, papel, ¿verdad? En cuadernos, pero en vez de los cuadernos los dejamos por ahí, ya después no nos acordamos en cuál cuaderno lo escribimos. Entonces yo también, y sirve como un estudio bíblico también, ¿verdad? Yo lo puse aquí, le puse Iglesia de Cristo y puse todos los textos que indican, ¿verdad?, la iglesia de Cristo, y luego ya pongo los años. La iglesia católica fue en el año, y nuevamente los años son aproximados 606 después de Cristo, la iglesia católica romana. La luterana, el año 1530 fue establecida por Martín Lutero. Entonces todas estas fueron, vamos a ver que son establecidas por la humanidad, no por Dios. La anglicana episcopal, el año 1536 después de Cristo, ¿verdad? Enrique VIII, que es en el que miramos también. La presbiteriana,
en el año 1536, fue en el mismo año pero pues Enrique VIII fue en Inglaterra, y la presbiteriana creció en otro lugar, ¿verdad? Por medio de Juan Calvino. La Bautista en el año 1550 después de Cristo por John Smythe, ¿verdad? Y es importante, y esta es la que mencionábamos el domingo pasado, es la que muchas veces dentro de la hermandad he visto, ¿verdad? Dentro de la iglesia de Cristo me ha tocado que vienen hermanos y me dicen, hermano, escucha este predicador, hermano, y les digo yo, ¿dónde predica el hermano? Les pregunto yo así, ¿verdad? Dicen, no, él es de la iglesia bautista, pero no, hombre, en serio que el sermón está tremendo, ¿verdad? Está bien cerquitas a la verdad. Ya nomás al último no le escuches cuando diga que haga la oración del pecador, pues no. Entonces, por más cerquitas que se miren, no es la verdad. Entonces, tenemos que mantenernos siempre en ¿qué? En Cristo, ¿verdad? Entonces, es importante, tenemos que entrar por la única puerta que es Cristo. Cristo dice, yo soy la puerta. Entonces, es uno de los yo soy de Jesús. Yo soy la puerta, ¿verdad que sí? Juan capítulo 10. Es importante. Yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. Entonces, todo tenemos que hacer de esa manera. También los metodistas en el año 1738 después de Cristo, por John Wesley, ¿verdad? Fue establecida por este hombre. La mormona en el año 1830 después de Cristo por Joseph Smith Jr. Son el autor, ¿verdad? El fundador de esa religión. La Adventista del Séptimo Día en el año 1844 por William Miller. Los Testigos de Jehová en el año 1884 después de Cristo por Charles Taze Russell, fue establecida por este hombre. El movimiento pentecostal, ya de allí usted puede, la rama que sea Asamblea de Dios, que sea todo lo que tenga movimiento pentecostal, todo inició en el año 1899 después de Cristo. Y estas son, y menciono estas porque estas son las que son de las ramas supuestamente que se basan de acuerdo a este libro, que es la Biblia, ¿verdad? Sabemos que las religiones del mundo, el musulmán, hinduismo, todas estas religiones, el budista, pues sabemos que automáticamente las descreditamos porque sabemos que no, ni respetan esta Biblia, pues no respetan a Dios, no respetan su palabra. Pero en esas denominaciones o sectas, ¿verdad? Utilizan el libro igual que nosotros. Entonces, pero también tenemos que ayudar a entenderles que están lejos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su establecimiento, el establecimiento de la iglesia de Cristo fue en el año 30-33, cuando Cristo resucitó, ¿verdad? De los muertos, le enseñó a sus discípulos, y Pedro, ¿verdad? Abrió su predicación del Evangelio en el día del Pentecostés, año 30-33. Y nuevamente, los años son aproximados. ¿Qué me refiero con eso? Bueno, pues puede ser un año antes, un año después, pero son aproximados, ¿verdad? Para que los tengamos. Entonces, no se iba a esperar Dios, lo voy a decir así, no iba a sacrificar a Jesús, ¿verdad? Y muchos dicen, es que como sacrificaron a Jesús, Dios lo conquistó, por eso en el año 600 los romanos restauraron. Y dicen lo mismo los otros, y dicen, entonces, no, Cristo para eso murió, para dar su vida por su iglesia, ¿verdad? Y comprarla, como dice el apóstol Pedro, comprarla ¿con qué? Con sangre, no más, ¿verdad? No pagarla con dinero, pagarla con sangre. Eso es importante entender estas cosas. No sé, preguntas tocante al establecimiento, pero es necesario nuevamente, y nuevamente no, estos datos son para ayudar a las personas a entender. Y se fijan, podemos haber empezado con esto, ¿verdad? Y muchas veces cuando hablamos con personas que son de alguna denominación, casi siempre empezamos con esto. Y si se fijan, empezamos hablando de la iglesia del Nuevo Testamento, y ya para cuando llegas aquí, hay que es más fácil que las personas reciban lo que tú les estás diciendo. ¿Por qué? Porque van a decir, ok, es cierto, ¿verdad? Si empiezan a utilizar su lógica, van a decir, es cierto. ¿Por qué entonces empezó en el año 600, en el año 1500, en el año 1700, en el año 1800, en fin, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no empezó cuando Cristo murió? Entonces, son preguntas que debemos hacerle a estas personas para que ellos mismos contesten y digan la verdad. Eso es importante entonces. Entonces, el dueño de la iglesia, si se fijan en todos estos, los dueños fueron los romanos, Martín Lutero,
Enrique VIII, Juan Calvino, John Smythe, John Wesley, Joseph Smith Jr., William Miller, Charles Taze Russell. Esos son los dueños. Es como les dije yo, es como yo llegar y ponerle mi apellido a la casa, ¿verdad? Y hacer lo que yo... no podemos, ¿verdad? No debemos. Es importante esto, no debemos. Y el movimiento pentecostal, hermanos, según leí yo cuando estaba viendo esto y analizando esto, dice que fue en un año nuevo. Era el año 1898 y iban a recibir el año. Dice que estaban tan idos la gente de tomado, ¿verdad? Allí, entre todo el ambiente, entre todo eso, y de repente empezaron unos a tirarse en el suelo, otros a brincar, otros a bailar y otros a gritar y a hablar supuestamente en lenguas, cuando llegó el año nuevo del 99. Y ahí es donde vemos todos estos tipos de ramas pentecostales, ¿verdad? Y ellos dicen que la misma manera que en Hechos 2 recibieron el Espíritu Santo, ellos también lo recibieron. Pues, no es cierto, porque Pedro mismo dice, no estamos borrachos, y en estos hombres todos estaban borrachos, estaban idos, ¿verdad? Estaban en un ambiente fuera de sus 5 sentidos. Entonces es importante ayudar a entender esto. Entonces su dueño es Cristo. Cristo dice claramente en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. No la iglesia de John Wesley, no la iglesia de Martín Lutero, no la iglesia de Enrique VIII, no la iglesia, no. Mi iglesia. Entonces la iglesia es de Cristo. Así de simple, ¿verdad? Esas son preguntas. Hechos 20, 28. Pablo, ¿verdad? Bueno, Lucas escribe, registra esto cuando Pablo estaba allí en Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Por qué? Por obispos. Y dice la razón, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo la compró con su sangre y no hay hombre alguno que pueda cambiar los hechos históricos que están en la Escritura. No hay hombre alguno. Entonces, es importante, ¿verdad?, entender estas cosas. Entonces, su dueño es Cristo. La descripción de la iglesia, nuevamente Pablo dice, los saludan las iglesias de Cristo, ¿verdad? ¿A qué se refiere con las iglesias? No que cada quien tiene su doctrina, sino que todos somos miembros de la iglesia de Cristo. Así como aquí somos conocidos como la Empire Central, pero hay diferentes congregaciones alrededor del metro, pero todos somos miembros de la iglesia ¿qué? De Cristo, ¿verdad? Eso es importante esto, ¿verdad? No le estamos poniendo el nombre Iglesia de Cristo Empire Central, no, la Iglesia de Cristo que se reúne en la calle Empire Central. Esa es la forma que debemos siempre identificar las congregaciones. Es importante decir esto. También la adoración. Entraré. Dígame. Hermano, nosotros hemos, siendo humanos, somos muy de hablar, decir, sí, yo voy a la iglesia de Cristo, yo soy de la iglesia de Cristo. Y como dijo usted, es correcto decir, yo me reúno en la iglesia de Cristo en Empire Central, porque la iglesia de Cristo es universal, donde quiera está. Sí, pero hacemos un cuerpo, pero no tomarlo a malo, porque yo entiendo lo que quiere decir usted. Sí. Usted es miembro de la iglesia de Cristo. Yo soy, yo me reúno, yo estoy acá en la iglesia de Cristo. Mi iglesia dicen muchos, mi iglesia es la iglesia de Cristo, no es tuya. Pero yo entiendo lo que quiere decir. Pero es bueno como quiera corregirlos. Es bueno no corregirlos en el aspecto de que no, sino decirles no, la iglesia es de Cristo, ¿verdad? Es bueno, ¿por qué? Porque tristemente, porque como decimos, no pasa nada. Por eso ahora tenemos todo este tipo de problemas dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque preferimos llevar la fiesta en paz, ¿verdad que sí? Y no ofender a la persona. ¿Qué sucede cuando un visitante viene por años y usted le empieza a decir hermano?
¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermano? ¿Qué sucede con esa persona? ¿Se va a bautizar? El 100%, no. Porque usted ya lo hizo parte de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Entonces él en su mente, él no necesita bautizarse. Porque ya todos lo miran como hermano. Pues es importante entonces enseñar estas cosas, ¿verdad? Cuando alguien dice, ¿cómo está, hermano? Pregúntale, ¿cuándo se bautizó, hermano, usted? ¿Dónde fue bautizado? Y ya si te dice, no, pues yo no me he bautizado, entonces, de aquí en adelante, ¿cuál es su nombre? Tal, Raúl Villegas, gusto en conocer. Y a mí me han dicho, ¿por qué todos me dicen hermano y usted no? Porque yo le pregunté dónde se bautizó y usted me dijo que no se ha bautizado. Es bueno identificar estas cosas, ¿verdad? O como los niños también, a veces también me dicen, ¿vamos a ir a la iglesia? Le digo, no, nosotros somos la iglesia. Vamos a ir a reunirnos como iglesia, a adorar a Dios. Y tenemos que, desde niños, ¿verdad? Y las personas que conozcamos, hermano, ¿vamos a ir a la reunión? ¿Vamos a ir a la iglesia? Le digo, no, hermana, vamos a ir a la reunión, ¿verdad? De la campaña que tiene la iglesia de Cristo en este lugar. Bueno, hermano, usted entiende lo que digo, ¿no? Sí entiendo lo que dice, pero usted también tiene que entender que tiene que decir las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque después su mente se va ¿qué? Amoldando a no darle importancia a las cosas de Dios. Y es importante, es necesario, es lo que hemos estado viendo desde un principio de la iglesia. O sea, a Dios le costó mucho como para que yo diga, ¿verdad que sí? Le costó bastante a Dios, como para que yo nomás lo tome como que él ahí se va. El respeto lo merece ¿quién? Entonces, ahí está la clave. Y eso es lo que Cristo dice, voy a poner enemistad al padre con el hijo, a la hija con la madre, al hermano con la hermana. ¿Por qué? ¿A qué se está refiriendo? Porque si tú haces la voluntad de Dios y te riges bajo aquel orden que Dios ha puesto y te vas y entras por esa puerta, todos los que estén acá adentro son los que están haciendo la voluntad de Dios. Pero todos los que no quieren humillarse, como aquel camello, dejar su orgullo, dejar su soberbia y entrar por esa puerta, ¿por qué le va a dar los privilegios que tenemos aquí a esas personas que no quieren hacer nada con Dios? Porque es un privilegio, hermano, ser miembro de la iglesia de Cristo. ¿O no, hermano? Hermano, creo que ese es uno de los problemas. Usted ha hecho 2 puertas ahí. Venimos y hacemos muchas puertas. Y en todas las puertas llamamos a cada uno donde quiera que sea. Amén. Para Cristo no fue fácil cuando dijo, Padre, si es posible pase de mí esta copa. No, imagínese. Pero hasta se nos que pone no la sea piel mi de voluntad, verdad. sino la tuya. Ay, Yo cuando oigo esas palabras, hermano, a mí se me pone la piel como de gallina, ¿verdad? Porque no es fácil. Es fácil para nosotros decir, entra, hermano, entra usted, váyase aquí. No es fácil. Es fácil para uno, pero para Dios no fue fácil. A nosotros se nos enferman los hijos, ¿cómo nos sentimos? Sentimos mal. A nosotros nos ofenden a nuestros hijos, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos mal. Ahora Cristo lo crucificaron. Y luego nosotros nomás dar cualquier opción. ¿Cómo creen que se siente el Padre, hermano? Y es tanto el daño que hacemos con eso, hermano, que después ni nuestros hijos saben por cuál puerta entrar, mucho menos nuestros visitantes. ¿Se acuerdan de aquel salteador que entró a las bodas? ¿Qué le dijo? ¿Qué fue la pregunta que le hizo? No le preguntó, ¿cómo te llamas? Oye, ¿cómo? ¿Qué pasó? Qué bueno que estás aquí. Le dijo así. ¿Quién te invitó? ¿Por dónde entraste? ¿Por qué no traes ropas? ¿De qué? De bodas. Imagínense. ¿Qué dijo? Sáquenlo. Yo cuando leo esas
Dios, hermano, me pongo yo a pensar y digo, wow, ¿verdad? Nosotros podemos pensar y decir, no puedo entrar como quiera, ¿verdad? Yo fui bien colado de niño en las piñatas, hermano. Y a veces me preguntan, ¿quién eres tú? No, pues yo aquí estoy, ¿verdad? Yo fui bien colado en las piñatas, uno se colaba en las piñatas, ¿verdad? En las fiestas que había en el barrio. Pero me pongo yo a pensar, qué bueno que a mí nunca me corrieron así, ¿verdad? Porque me hubiera sentido yo bien mal. Ahora, en las cosas de Dios, tenemos que hacer las preguntas correctas. ¿Usted es miembro de la Iglesia de Cristo? Sí. ¿Dónde se bautizó? Es simple. ¿Por qué? Porque no podemos darle, ¿verdad?, a esas personas la bendición que Dios nos ha dado a nosotros. Aunque nosotros pensemos, digamos, no, pero es que es buena persona, no importa. Es más, a veces que nosotros mismos decimos, mira, este se comporta mejor que un cristiano. Estás dándoles privilegios que no son de él al decir esas cosas. Debe darnos vergüenza decir esas cosas, hermano. ¿Y sabe qué? Duele mucho cuando un visitante tiene años de visitar la iglesia y muere sin esa bendición. Porque Exactamente. aquí pasó algo. Sí. Un señor que venía siempre y murió. Me duele porque una persona muy buena persona, educado, él tenía todas, pero no había recibido la bendición de Dios. Sí, y sí es triste, hermana. Sí es triste, ¿verdad? Ver ese tipo de personas, y más si son nuestra familia, ¿verdad? Más si son nuestros padres, más si son nuestros hijos, más si son nuestros hermanos. Imagínense estar ahí frente al ataúd y saber para dónde están. Wow. Por eso es de que lloran en esos funerales, porque saben dónde están. Pero cuando muere un cristiano, ¿usted ha estado en funerales de cristianos, hermanos? Se goza la hermandad, se canta. ¿Por qué? Porque hasta los ángeles están cantando por esa persona que murió dentro de las cosas de Dios. Entonces es importante, necesario identificarnos, ¿verdad? No nomás mezclarnos entre el mundo, no. Y como yo siempre lo he dicho, es bueno que un barco esté en el mar, pero no es bueno que el mar esté en el barco. Entonces es bueno que nosotros estemos aquí en la tierra. Tenemos el propósito que es de Dios, predicar su evangelio. Pero no es bueno que el mundo entre en nosotros, que nos mezclemos, que vivamos, que andemos como ellos andan. No es bueno. Que hablemos como ellos hablan, que nos comportemos como ellos se comportan. No es bueno. Tenemos que hacer la diferencia. ¿Cómo marcan aquellos hijos de gobernadores o aquellos hijos de presidentes y cómo los queman en las noticias cuando de repente los hayan, que andan todos drogados o borrachos? ¿Cómo los marcan en las noticias? Los marcan mal, ¿verdad que sí? Y es la novedad, y todo, hazte cuenta que les descreditan todo lo que es el gobernador, todo lo que es el presidente. ¿Por qué? Por cómo andan sus hijos, ¿verdad que sí? ¿Por qué creen que han descreditado mucho la iglesia de Cristo? ¿Por qué creen que el hombre no quiere creer en Dios? Porque en vez de nosotros como hijos, nos comportamos. Abuelos o Sí. personas de edad. No hemos enseñado. Sí, esa es la cadena que debe de existir, exactamente, ¿verdad? La primera, segunda y tercera generación, Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 en adelante. Sí, pero es importante, por eso se acuerdan ustedes cuando el sumo sacerdote, que fue que Dios le dijo, vas a morir tú, van a morir tus hijos, es el sumo sacerdote Elí, ¿verdad? Y le dice, van a morir tus hijos, y le dice la razón por qué van a morir, ¿verdad que sí? Por cuanto nunca les estorbaste. Sí los corrigió, porque si usted lee el texto, dice que les decía, hijitos, no es bueno que lo que escucho, no es bueno que ustedes anden haciendo estas cosas, no es bueno que ustedes anden durmiéndose, fornicando en el lugar santo de Dios. Sí los corrigió, ¿verdad que sí? Sí los corrigió.
Porque en vez de cuando vimos que les estorbó, pensamos, no los corrigió, no, sí los corrigió, simplemente no les estorbó. Y esa es la cosa que tenemos que nosotros entender, qué es estorbar, ¿verdad? Ese es un estudio para otro tema, pero es bueno estudiar esto, qué es estorbarles a nuestros hijos. Es importante que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Es necesario. ¿Nos va a costar lágrimas? Muchas. Estorbarle a nuestros hijos. Porque con el tiempo se dan cuenta. Sí, y tenemos que luchar para ello, ¿verdad? Y tenemos que seguir entendiendo, ¿verdad? Nuevamente, Cristo fundó su iglesia, Cristo murió por su iglesia, como para que nosotros hagamos lo que queramos. Tenemos que guiarnos, y vamos a entrar a la adoración la otra semana, porque es un tema que ya cuando vemos nosotros la adoración y cada punto de adoración y cómo se deben de hacer, cómo se deben de respetar cada uno de ellos a su máximo, nos vamos a dar cuenta las oportunidades que tenemos para mejorar. Y digo oportunidades, ¿verdad? Porque lo más importante, hermanos, de aquí en adelante hay que ser como el camello. No digan, no, ¿verdad? Mejor deje ese orgullo y humíllese ante Dios, de aquí en adelante. Porque va a haber cosas que usted va a decir, pues yo de niño he adorado a Dios así, entonces no está diciendo que todo este tiempo hemos adorado mal. Mi respuesta no la voy a dar yo, la va a dar Dios. Entonces, yo me di cuenta que por muchos años adoré a Dios incorrectamente. ¿Qué tuve que hacer? Dejar de ser. Dejar de hacer estas cosas. Ser como el camello. ¿Verdad? Dejar nuestro orgullo, dejar nuestra soberbia y empezar a mejorar nuestras vidas espirituales. Vamos a dejar esto de irnos. Vamos a agarrar unos 5 minutos para así prepararnos para la siguiente hora. Dios los bendiga.